En el siglo XVI, uno de los peores lugares en el cual podías estar era en una galera en el Mediterráneo. Aquello era el infierno en la tierra, el mismísimo infierno. Se dice que eran lugares tan fedorentos, tan malolientes, que podían ser olidos antes de ser avistados. Eran barcos en continua guerra, buscando a quién abordar y también tratando de salvarse de no ser abordados. Igualmente, aunque a ti te parezca que el Mediterráneo es un lugar afable, si tú estás en una de aquellas galeras, completamente mojado la mayor parte del tiempo y expuesto a los elementos, al calor de la mañana y al frío de la noche, ya te digo yo que el Mediterráneo puede ser un lugar bastante incómodo. El caso es que lo normal era que las guerras entre galeras fueran entre musulmanes y cristianos. Y cuando una galera abordaba a otra, lo que hacía era repartirse, en primer lugar, repartirse el botín. Una vez que se había repartido el botín material, entonces comenzaban con el humano. En el caso, por ejemplo, de que fuera una galera cristiana la que hubiera abordado a una musulmana, lo que haría sería liberar a los esclavos que estuvieran remando del lado cristiano. A esos los liberaría y los dejaría en un puerto seguro. Después buscaría a aquellos por los cuales pudiera pedir un botín, a aquellas personas, aquellos musulmanes que tuvieran cierto valor, aquellos que tuvieran unas ropas lujosas, o llevaran joyas, o tuvieran armas de buena factura. A esos seguramente los apartara para pedir un botín después por ellos. En tercer lugar, encontraría a los musulmanes que habían estado luchando y que no tenían ningún valor, y a esos lo normal es que los metiera como esclavos a remar en sus propias galeras. Ahora, eso sí, los que no se iban a salvar de ninguna de las maneras, eran los conversos. Aquellos que, siendo cristianos de nacimiento, se habían pasado al lado musulmán y habían luchado del lado musulmán. Esos no tenían salvación posible, sabían que iban a morir y sabían que iban a ser ejecutados de una forma impiedosa, con crueldad y con alevosía. Los iban a echar al mar con una piedra o los iban a colgar de donde fuera, pero no iban a salir con vida. Por eso luchaban con tanta fiereza antes de ser capturados, porque no tenían posibilidades. Y a mí me da que pensar, últimamente, cada vez más, en la política nos encontramos a gente defendiendo, como si fuera casi una religión, al lado de los de izquierda y al lado de la derecha. Y los defienden, digan lo que digan, hagan lo que hagan y vayan donde vayan. Pero eso sí, si cualquiera de ellos, en cualquier momento, entiende que se han sobrepasado unos ciertos límites, que lo que está defendiendo ya sobrepasa sus propios valores más profundos, no tiene lógica o es cuestionable, esos van a ser tratados como conversos, de forma impiedosa, van a ser ejecutados de forma cruel, porque lo que no se admite en las guerras de religión es que una persona que está en un bando empiece a pensar por sí misma, porque esto no va de pensar, esto va de defender a muerte los dogmas que te indican los poderosos. Y a mí me da que pensar todo esto. Pues está viendo ahora mismo, hay gente, sobre todo ahora mismo últimamente en el lado de la izquierda, porque está en el gobierno, que se está planteando muchas cosas que está haciendo la izquierda y que están siendo el objetivo de los mayores ataques posibles y de los ataques más crueles posibles. Y yo te planteo una cosa, dos cosas. La primera es, ¿tú crees que alguno de los que defendían aquellas galeras que luchaban del lado musulmán por el Imperio Otomano o del lado cristiano por cualquiera de aquellos reinos que había en Europa, le importaban un pimiento al rey? Seguramente los considerara unos vasallos sucios, a los cuales ni siquiera les gustara acercarse. Y yo te diría que si tú eres uno de esos que está dando de forma gratuita y dogmática un vasallaje voluntario, un vasallaje dogmático, pero crees o intuyes que en algún momento vas a comenzar a pensar por ti mismo y hay cosas que ya te están empezando a leer mal, yo te diría que cuanto antes huyas de tu vasallaje y salgas de ahí mejor, porque va a ser mucho más doloroso cuanto más tiempo tardes en convertirte en un converso. Y en este caso, los conversos son aquellos que empiezan a pensar por sí mismos. Te diría que quizás la lucha no es entre izquierdas y derechas, como antiguamente hacían mostrar que eran entre
musulmanes y cristianos. Al final pactaban entre ellos y al final la lucha era una lucha económica. Si tú ves clara que esa lucha antigua no era entre religiones, sino entre poderes y económicos, ¿por qué no ves claro que lo que te están haciendo es obligarte a tener un vasallaje tonto, ñoño y absurdo, y empiezas a pensar por ti mismo y empiezas a darte cuenta de que eso no te va a llevar a ningún buen puerto y que vas a acabar remando en mitad del Mediterráneo?